Imagina que has estado leyendo tu Biblia y ahora estás convencido, convencida de que Jesús regresará pronto, muy pronto. ¿Crees que verás a Jesús y sus ángeles en un día específico? ¿Puedes imaginar eso? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Los días de octubre en el estado de Nueva York, cerca de la frontera con Vermont, pueden ser frescos. La vida a mediados del siglo XIX es muy difícil, especialmente si tienes puntos de vista peculiares en cuanto a tu fe. Y cuando eres un millerita, seguidor del predicador bautista William o Guillermo Miller, estás en desventaja. Aunque no estés completamente solo o sola, ya que Miller tiene decenas de miles de seguidores, aún así todavía lo estás. Pero nada de eso importa, porque Jesús está volviendo en apenas unas semanas, en pocos días, mañana, en apenas unas horas. A medida que se acercaba el 22 de octubre, los milleritas o adventistas estaban más que entusiasmados. Esas eran personas comunes, trabajadoras y fieles. ¿Y Jesús estaba volviendo? ¿Mañana? Guillermo Miller había predicho que Jesús volvería en 1843. Esto no sucedió, pero luego volvió a calcular y dijo que la segunda venida ocurriría en la primavera del 1844. Eso tampoco sucedió. Los milleritas estaban dudosos hasta que un hombre llamado Samuel Snow calculó que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller era un hombre racional, no era un fanático. Él estudiaba la Biblia profundamente, pero estaba equivocado. Tenía razón acerca de muchas cosas, pero no tienes que estar equivocado para arruinar una predicción sobre la segunda venida de Jesucristo. Y mientras él estudiaba la Biblia, llegó a Daniel 8:14 que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miller estaba convencido de que estaba mirando una profecía sobre la segunda venida de Cristo, basada en la idea prevaleciente de que el santuario representaba la tierra. Él pensaba que la tierra sería purificada cuando Jesús regresara por segunda vez. ¿Qué otra cosa podía significar? Y al observar las Escrituras, determinó que un día representa un año en la profecía bíblica. Y eso es cierto, así como una bestia que simboliza un reino o una mujer simboliza una iglesia. Y Miller concluyó que Jesús regresaría al cabo de 2300 años. Oh, si tan solo pudiera saber cuándo comenzó ese periodo, entonces podría saber cuándo terminaría. Y Miller encontró el punto de partida. El capítulo 9 de Daniel pronuncia un decreto. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Miller encontró ese decreto en el capítulo 7 del libro de Esdras. Fue emitido en el año 457 a.C. por el emperador medo-persa Artajerjes. Así que el punto de partida comienza en el 457 a.C. Y si le agregas 2300 días, que equivalen a 2300 años, llegarás al año 1843. Ahora corrige eso porque se te olvidó que no hay año cero y llegarás al año 1844. Los oponentes de Miller no podían debatir su lógica. Ahora, por supuesto, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo. Pero escucha, Miller nunca fijó una fecha. Fue Samuel Snow quien fijó la fecha. Y él lo hizo en agosto de 1844. Y Miller nunca aceptó esa interpretación hasta el 6 de octubre. Pasó el 22 de octubre aquí esperando que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Ahora imagina cómo se sintió el 23 de octubre de 1844. No esperabas estar aquí y ahora tener que enfrentarte a la gente, tener que volver a tu trabajo, admitir que estabas equivocado, que cometiste un grave error. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Y qué hay de la Biblia? ¿Cómo te relacionas ahora con la Biblia? Y algunas personas optaron por no hacerlo y abandonaron su esperanza en Dios. La mayoría de las personas simplemente regresaron a las iglesias de las que habían salido,
Pero esa no era una opción para todos, porque Guillermo, Lucy Miller y sus hijos fueron expulsados de la iglesia bautista a la que habían asistido porque continuaban aferrándose a la creencia de que Jesús regresaría pronto. Y luego hubo otros que trataron de averiguar cómo Dios estaba guiando ahora. Pero escucha bien, lo que se conoce o se conoció como el Gran Chasco de 1844 se convirtió para los herederos del movimiento milerita en lo que la Gran Decepción del Calvario se convirtió para los seguidores de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban seguros de que su maestro establecería un reino terrenal y expulsaría a los paganos romanos de la tierra del pacto. En camino a Maús, dos discípulos derramaron su desánimo ante el mismo Jesús diciendo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero las esperanzas de los discípulos se habían basado en una visión falsa de la misión del Mesías. No se equivocaron a reconocer a Jesús como el Salvador prometido, pero estaban equivocados en la comprensión de su obra. Lo mismo sucedió con los decepcionados seguidores de Guillermo Miller en 1844. Tuvieron la razón en su momento, pero se equivocaron con el evento. Tú sabes, Dios nos dejó a los fieles en la oscuridad por mucho tiempo. Después de una vigilia que duró toda la noche, cansados y desconsolados, dos hombres decidieron visitar a algunos de sus compañeros creyentes que habían experimentado la misma decepción. El nombre de uno lo sabemos, era Irán Edson. Así es como él explicó los eventos que sucedieron. Comenzamos y mientras pasaba por un campo grande me detuvieron a la mitad del campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en lugar de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, Él por primera vez entró en ese día en el segundo departamento de ese santuario y que Él tenía una obra que realizar en el Santísimo antes de venir a la tierra. Y con esta visión dramática, el movimiento originado por Guillermo Miller dio origen a otro movimiento, el predicho por el ángel del que habló Juan en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nació y con este nuevo movimiento, Dios puso en marcha una iniciativa global para completar la reforma protestante. Guillermo Miller se convirtió en el líder de un movimiento después de haber estudiado la Biblia y haber compartido lo que encontró. Él y otros creyeron que Jesús volvería en 1844 y se basaron en una profecía que decía que el santuario sería purificado. Jesús no regresó en 1844. Entonces, ¿cuál fue su error? Bueno, es que Miller creía, como la mayoría de las personas, que el santuario del que se hablaba era la tierra. Pero en la Biblia, el santuario solo puede ser el santuario construido en el desierto, o el templo, o el santuario que está en el cielo. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, la purificación del santuario se realizaba una vez al año en el día de la expiación. Era un día de juicio. Y algunos de esos creyentes mileritas fueron a la Biblia, estudiaron y sus ojos fueron abiertos. Hebreos 8, 1 al 2 dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, el libro de Hebreos describe ese santuario nuevamente en el siguiente capítulo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estos creyentes se dieron cuenta que en el día de la expiación se ofrecía un nuevo sacrificio mediante el cual se limpiaban los registros de pecado en el santuario. Y en ese día el pueblo de Dios afligía sus almas para asegurarse de que no quedaran en sus vidas pecados ocultos. Una vez que el registro de pecados fuera eliminado del santuario, los pecados eran transferidos a un chivo expiatorio. Ese chivo luego era abandonado en el desierto para llevar los pecados de la gente al olvido y morir allí. Pero el propósito final de este servicio no era solo eliminar el registro de pecados, sino también eliminar el pecado de los corazones
y las vidas de los adoradores. Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y al igual que el santuario en la tierra, el libro de Hebreos es claro que el santuario en el cielo también debe ser limpiado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Este mensaje de la hora del juicio nunca había sido proclamado. Era un mensaje que llevaría a las personas a la Biblia. Biblias que ahora la gente tenía gracias a los reformadores. Estas eran personas libres para pensar por sí mismas gracias a Rogelio Williams. Y era un mensaje que prepararía a las personas para estar listas para la segunda venida de Jesús. Una enseñanza ahora conocida gracias al ministerio de Guillermo Miller. Ahora es interesante notar que Martín Lutero haya dicho esto: me convenzo a mí mismo de que el día del juicio no estará ausente por 300 años. Dios no puede sufrir este mundo malvado mucho más tiempo. En la década de 1500, Martín Lutero dijo que la sentencia se llevaría a cabo 300 años en el futuro, a mediados de la década de 1800. Entonces, ¿qué haría Dios? Bueno, casi 2000 años antes, Juan escribió en el libro de Apocalipsis que el mensaje del juicio iría al mundo. Pero había mucho más en la época de Guillermo Miller que aún no había sido proclamado. Este es el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan escribió que habría un momento en que el pueblo de Dios sería llamado a vivir una vida de completa entrega a Jesús en el momento del juicio final de la tierra. Y sabes, hay algo más en este pasaje. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes? Esta es una cita directa del cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esto es demasiado claro, pues en los últimos días de la tierra Dios llama a su pueblo para que se entregue por completo y obedezca su palabra, en lugar de obedecer las tradiciones de los hombres o las iglesias. Hasta ese momento, pocas personas guardaban el sábado del séptimo día. El domingo era el día observado como día santo por casi todos. Ahora es lógico pensar que Jesús querría que las personas por las que regresara estén viviendo en obediencia, porque como él mismo dijo, la obediencia es una muestra de amor. Juan 14:15 dice, tú conoces este versículo de memoria: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿dónde estaban esas personas que guardarían los mandamientos de Dios? Raquel Oakes vivió aquí en Washington, New Hampshire, en 1844. Su hija Delicia era maestra de una escuela local, y esto fue casi 70 años después de que esta ciudad se convirtiera en la primera en recibir el nombre de George Washington. Entonces, al igual que ahora, Washington, New Hampshire, era solo una pequeña parte del paisaje de Nueva Inglaterra. Pero ¿sabes una cosa? Lo que ocurrió aquí en 1844 tuvo un gran impacto en todo el mundo. Raquel asistía a esta iglesia pastoreada por un hombre llamado Federico Wheeler, quien había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller y participó activamente en la predicación de la doctrina de la segunda venida. Un día, mientras predicaba aquí durante un servicio de comunión, Wheeler hizo un comentario de que solo aquellos que guardaban todos los mandamientos de Dios debían participar. Bueno, la hermana Raquel, una bautista del séptimo día, lo desafió. Ella le dijo después del servicio que él no estaba guardando los 10 mandamientos, porque no estaba observando el sábado del séptimo día. Y Federico Wheeler fue a su Biblia para estudiar el asunto por sí mismo
y llegó a la conclusión de que Raquel Oakes tenía razón. Y Federico se convirtió en el primer ministro en observar el sábado. Y esta iglesia se convirtió en la primera iglesia en observar el día sábado en todo el mundo. En marzo de 1844 predicó su primer sermón sobre el tema del sábado. Varias familias en Washington se convirtieron y comenzaron a guardar el sábado. Un hombre llamado Thomas Preble se enteró del sábado por Wheeler y escribió un tratado sobre el tema llamado Tratado que muestra que el séptimo día debe ser observado como el sábado. De alguna manera, un capitán marítimo retirado llamado José Bates, que vivía en Fairhaven, Massachusetts, obtuvo una copia de este tratado y se sintió tan conmovido que viajó desde su casa 60 millas al sur de Boston para reunirse con Federico Wheeler en Washington, New Hampshire, una distancia de al menos 160 millas. Los hombres estudiaron toda la noche y cuando terminaron, José Bates se convirtió en un cristiano comprometido y fiel observador del sábado. Mientras regresaba de New Hampshire a su casa en Massachusetts, un hombre llamado James Madison Monroe Hall le saludó y le dijo: ¿Qué noticias hay, Capitán Bates? Y Bates respondió: la noticia es que el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. El señor Hall comenzó a guardar el sábado y así el movimiento comenzó a crecer y la verdad comenzó a difundirse. Y esta es la verdad, amigo y amiga, que Dios quería que el mundo supiera. Los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14 son llamados por Dios el Evangelio eterno o el mensaje del Evangelio final, o sea, las buenas nuevas del mensaje de Jesús que deben ir a todo el mundo. Y ese mensaje final contiene un llamado a adorar al Creador observando el sábado, un día apartado por Dios al principio de la creación, para que todos sus hijos pudieran descansar, adorar y estar en comunión con Él de una manera muy especial. El principio más básico de la Reforma protestante era la autoridad suprema de la Biblia, suprema sobre los concilios eclesiásticos y las tradiciones de la Iglesia. Este nuevo movimiento que Dios levantó de las cenizas del Gran Chasco de 1844 se enfocaría de manera especial en poner a prueba todas las creencias y prácticas cristianas usando las Sagradas Escrituras. Aunque muchos de los reformadores enseñaron cosas que no estaban a la altura de la Biblia, todos apelaron a la Biblia como su máxima autoridad. Por ejemplo, Martín Lutero tuvo sus desafíos teológicos. Juan Calvino enseñó la predestinación, a pesar de que el versículo más conocido de la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de los años, los reformadores tuvieron un punto ciego sobre la ley de Dios, algo tan fundamental, y sin embargo fallaron. Pero en lugar de castigarlos, recordemos que Calvino, Zwinglio, Lutero vivieron una época de oscuridad completa en cuanto al conocimiento de la Biblia. Martín Lutero, por ejemplo, fue un sacerdote católico romano, y todos llegaron programados por la tradición. El hecho de que pudieran deshacerse de gran parte de esa tradición fue notable. Y es importante recordar que la verdad es progresiva, crece a través del tiempo. Por ejemplo, el conocimiento de la agricultura, de la ciencia, de las matemáticas, del bienestar físico, todo crece. Y lo mismo ocurre con el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Pero la triste realidad es que muchas personas simplemente no crecen. Aceptan lo que se les enseñó cuando eran niños y pasan el resto de sus vidas defendiendo eso, en lugar de preguntarle a Dios si hay algo más que puedan aprender. Durante el tiempo de Guillermo Miller, los cristianos, con algunas excepciones, no guardaban los 10 mandamientos, sino solamente 9. Y cuando esos adventistas vieron la verdad de la palabra de Dios y entendieron que los 10 mandamientos debían ser guardados, era el amanecer de un nuevo día. El domingo había llegado el cristianismo como una tradición de la Iglesia Católica Romana. Roma había absorbido el culto dominical del paganismo. Nunca vino de la Biblia. Entonces uno pensaría que los cristianos, que eran conscientes de que hay que separarse de la tradición, estarían abiertos a abrazar el sábado del séptimo día. Eso es ciertamente lo que Dios esperaba.
Es por eso que el sábado forma parte del Evangelio eterno. A medida que el movimiento crecía, eventualmente se convirtió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, identificada en la Biblia como un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Este grupo proclamaría el Evangelio eterno, el mensaje de la hora del juicio, un mensaje de preparación que anuncia a Jesús como nuestro sumo sacerdote y la única esperanza del creyente. El sábado, el séptimo día, entrega total a Cristo, que resulta en una obediencia voluntaria a las leyes de Dios y no a las leyes del hombre. El llamado a salir de Babilonia, de la adoración falsa a la adoración verdadera. Un llamado al mundo para no adorar a la bestia, sino al Cordero, a Jesús, para recibir su sello, el sello de Dios en lugar de la marca de la bestia. Y una relación con Jesús tan fuerte, una dependencia en Él tan completa, que Apocalipsis 14:12 declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este grupo de personas fieles entregarán un último mensaje de advertencia al mundo. Jesús fue claro. Le dijo a Pedro en Mateo 16:18 que Él edificaría su iglesia. Mira, la iglesia cristiana primitiva, dirigida por personas como Pedro, Santiago, Juan y Pablo, y otros como ellos, que presentaron a Jesús al mundo como la única esperanza del pecador. Pero esa iglesia primitiva perdió su camino, se corrompió por las tradiciones, muchas de las cuales llegaron a la iglesia por el paganismo. La iglesia, por decir así, fue secuestrada por un sistema que descuidó la Biblia, que se apartó de la palabra, y eso oscureció la Biblia y luego la ocultó de nuestras mentes. Pero personas como Wycliffe y Tyndale y Lutero volvieron a colocar la Biblia en las manos de los pueblos. Desde entonces, muchos corazones han sido tocados por el poder de la palabra de Dios y el sistema roto fue reformado. Pero esa reforma no llegó hasta su fin. Así que Dios levantó a otros quienes atravesaron el océano desde Europa, más allá del alcance de un papa, para volver a la Biblia, para descubrir enseñanzas olvidadas y entregar el mensaje final del Evangelio al mundo. Organizada en 1863 y ahora con decenas de miles, yo diría millones de miembros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día existe para completar la obra de los reformadores, para llevar el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de salvación, para revelar el carácter de Dios al mundo. La pregunta es, ¿cumplirá la misión? ¡Claro que sí! La Biblia termina diciendo que la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Dios lo ha prometido y lo cumplirá. Y la última gran verdad a ser restaurada en los corazones de la humanidad es que Jesús es el Creador, el único que merece adoración, de lo cual el sábado es el clímax de este mensaje. El Evangelio eterno irá a todas las naciones, tribus, lenguas y personas en todo el planeta.